y porque queremos seguir contemplando la cruz en este tiempo de Cuaresma, presentamos la guía espiritual de Cuaresma, hoy con nuestro hermano Juan Ortiz. Buenas tardes, queridos hermanos radio creyentes de esta hermosa emisora María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Hoy llegamos al día número 21 de Cuaresma. Ya faltan pocos días ya, y creo que si no me equivoco, este domingo ya es el domingo de la alegría. Este próximo domingo es como un pequeño recreo, como decimos en español. En inglés creo que dicen break, sobre la Pascua, y donde nos anima. Estamos ya a mitad de esta carrera, como dice San Pablo, esta carrera. Y bueno, en este día número 21 vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a proclamar el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículos capítulo 18 del 21 al 35, sí. Dice así: Pedro se acercó entonces y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó al Señor que fuese vendido él, su mujer y sus hijos, y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo le decía: ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Le agarró y, ahogándole, le decía: paga lo que debes. Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, que ya te pagaré. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces le mandó llamar y le dijo: siervo malvado, ¿por qué me lo suplicaste? Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero del mismo modo que yo me compadecí de ti? Y encolerizado su señor le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Aquí se pronuncia mucho una frase que es el perdón, ¿verdad? Perdón. En realidad aquí hemos iniciado con la parábola, con el perdón de las ofensas, que es el primer título, que habla Pedro, le pregunta a Jesús: ¿hasta 7 veces? Y dícele Jesús: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que es 7 por 10, ¿verdad? Y luego dice la parábola del siervo sin entrañas, es la que acabamos de escuchar, que prácticamente en esta Cuaresma se habla mucho de la misericordia, del perdón, de la reconciliación, de entrar en las entrañas. Las entrañas es lo más profundo del ser, por eso nuestras entrañas es lo más profundo donde guardamos, ¿verdad? En las entrañas es donde se guarda muchas veces, se almacenan. En este caso, Jesucristo aquí nos está hablando de la parábola
de nuestras entrañas, que es donde nosotros guardamos. Podemos guardar cosas buenas, pero también podemos guardar cosas malas. Y yo quiero solamente hablar 4 puntos hoy en esta guía de Cuaresma. Es realmente solamente sobre el perdón. 4 puntos. El primero es ser consciente de lo que somos. Es el primer punto, porque a veces se nos hace difícil perdonar. Por más que hayamos pasado por pecados fuertes, por situaciones difíciles, nos cuesta a veces perdonar al otro. La primera, son 4 que voy a decir hoy rápidamente. La primera es ser consciente de lo que somos, examinar nuestros errores y nuestros vacíos. Por eso muchas veces nos cuesta perdonar. Porque lo que somos, pues perdonaríamos a los demás fácilmente. El segundo es más fácil perdonar cuando sabemos que no perdonar nos hace daño. Es decir, cuando sabemos que el que guardemos rencor es dañino, nos llena de veneno, entonces yo digo, bueno, es mejor que yo perdone a fulano, a fulana, a tal persona, porque si no yo me enveneno. Es decir, la primera es cuando somos conscientes de lo que somos, podemos perdonar fácilmente. La segunda es cuando sabemos que el guardar rencor y el no perdonar es como un veneno que bebemos y que nos va matando poco a poco de odio, de rabia, de ira, de soberbia. Y la tercera, entender las limitaciones del otro, comprender la historia del otro, es decir, las carencias. Tiene aquella persona que te hirió, que te hizo algo. Cuando sabemos que el otro tiene carencias, por ejemplo, ¿por qué fulano me trata así? ¿Por qué fulano responde siempre como con esa rabia? O cuando estamos en el lugar de trabajo y hay un compañero que parece que está molesto siempre. Y nosotros decimos, pero ¿por qué fulano es así? Y Dios nos da la sabiduría de saber, de entender sus limitaciones porque sabemos las nuestras. Entonces lo justificamos y decimos, quizás él tenía carencias, nunca lo quisieron, lo han maltratado o la han maltratado, la han tratado mal. Y por eso es que esas carencias, ese vacío, por eso es que actúa de esa manera. Entonces, cuando comprendemos las limitaciones del otro, se nos hace fácil perdonar. Y la número 4 es cuando sabemos que el perdón nos ayuda a avanzar. Cuando sabemos que el perdón es crear una nueva historia. Cuando sabemos que el perdón no es como dicen los paganos y como dice el paganismo, que es yo perdono pero no olvido. No, sino cuando es una vida nueva, como nos lo da Dios por medio del sacramento de la reconciliación. Cuando nosotros nos confesamos, el sacerdote no debería decirnos, otra vez tú con lo mismo, otra vez, no, yo no te voy a confesar porque no, porque es que perdonar, el perdón que nos da la iglesia y el perdón que nos da Dios es profundo, es desde cero, una historia nueva, de manera que ese mismo amor y ese mismo perdón es el que Dios nos llama a nosotros a dar. Pero como lo digo, a veces vemos situaciones en la iglesia y como que se nos olvida el otro, se nos olvida perdonar a la hermana o al hermano homosexual, o a la hermana que tiene problemas con la lujuria, a la hermana que le gusta darle a la lengua, al hermano que nunca colabora, que es avaro, que no le gusta colaborar. Vemos
Y fíjense que Dios es tan sabio porque hay situaciones que a veces nosotros nos ponemos como Marta y María, que le dice, Señor, pero tú no ves que yo estoy trabajando en los quehaceres del hogar y ella está ahí a tus pies contigo, mientras que debería estar conmigo ayudándome en la cocina, ayudándome en los quehaceres. Entonces, a veces en la iglesia nos convertimos en cristianos católicos que juzgamos al otro porque nosotros sí vamos a la misa, porque nosotros sí hacemos, porque sí vamos al Vía Crucis. Y entonces se convierte en esta vida, en este camino, en la comunidad, como en yo hago y por lo que hago, valgo. Yo me recuerdo una vez que estuve en una comunidad católica, por supuesto, y el responsable de la comunidad, el encargado, vivía peleando siempre, que éramos 40, y él dice, siempre con nada, y nos decía siempre así, el resto, solamente 10, yo me voy a quedar con esos 10 solamente, el resto lo único que hacen es ver. Entonces no había un compromiso de parte del que colaboraba, y lo otro era que este hombre también estaba cayendo en pecado, juzgando a los demás. Entonces hay que tener un ojo clínico, un ojo con mucha sabiduría y discernimiento, de que Dios nos conceda un amor, hacer las cosas por amor, por entrega, no porque yo quiero hacerlo para que la gente no hable mal de mí, porque hay muchas personas que quizás están en grupos o que van a la misa, es para que los vean, para que no hablen mal de ellos, para que no digan, fulano, no fuiste a misa, fulano, pero tú no estás yendo, no te estás congregando, fulano. Entonces, como para callarle la boca al otro, y en realidad no estamos haciendo las cosas de corazón. Dios nos invita, con esta parábola del siervo sin entraña, a hacer las cosas de corazón. Además, sino que es el Dios mismo que nos está llamando a perdonar, porque el que no perdona se llena de veneno, se llena de odio. Nos llenamos cuando no perdonamos a la vecina, al vecino, al sacerdote, al hijo, a la hija, al esposo que quizás te golpeaba, a fulano que es un borracho, a la hermana que siempre te avergüenza. Entonces, en medio de esa situación, Dios nos llama a saber nuestras limitaciones, a saber hasta qué punto llegamos y pensar y ser consciente de que, Señor, yo no soy nada. Señor, necesito de ti, necesito de tu ayuda. ¿Por qué? Porque en un momento, quizás ahora, mi querido hermano que me estás escuchando, quizás ahora usted ya no comete esos pecados graves. Quizás ahora usted tiene una vida más sana por la gracia de Dios, pero que no nos llenemos en nuestras iglesias de gente justiciera y faltos de entrañas, de que cuando veamos a alguien que se equivoca, que cuando veamos a alguien que comete una equivocación, no nos escandalicemos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, santo Dios! Mira lo que hizo fulano. Y nos volvemos como energúmenos, como si el mundo se fuera a acabar. Sino a no escandalizarnos, sino a actuar con misericordia, como lo hizo Jesucristo, cuando los fariseos, escandalizados, pero es pura mentira, el escándalo va con la hipocresía. Ellos empezaron a apedrear a la prostituta y a apedrearla y a querer decir, nosotros somos más buenos. Y Jesucristo le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ellos empezaron a tirar las piedras, cuando en realidad, dice las Escrituras, que ellos mismos se acostaban con esa prostituta. Entonces, Dios nos llama a reconocer la misericordia de Dios, de que no somos nadie ni nada. Por más que hagamos 27 rosarios al día y por más que hagamos lo que hagamos y vayamos mucho a misa y hagamos mucha novena y hagamos lo que hagamos, si no tenemos entrañas de misericordia, mi querido hermano, no sirve de nada, no sirve de nada. Y a veces creemos que la fe y todo está en hacer.
y no sirve, porque tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Estuve con falto, estuve sufriendo y tú no volteaste la mirada a mí y no me dijiste levántate. No me diste una sonrisa, no sonreíste a la persona que te caía mal. No pediste nunca perdón. Siempre te creías mejor que el otro. No ayudabas a nadie. Entonces, ¿de qué vale? Pues nosotros saber que Dios nos llama a unas entrañas de misericordia profunda en esta Cuaresma. Amar con entrañas de misericordia. Entonces ahí yo sí diré, bueno, voy a la iglesia. ¿Por qué voy a la iglesia? Porque necesito los sacramentos para poder tener entrañas de misericordia. ¿Por qué rezo? Porque necesito que Dios me dé la gracia del Espíritu Santo para poder tener entrañas de misericordia con el que me hace daño, con el que me juzga, con el que no me cae bien. Y por eso vale la pena ir a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque recibo la gracia por medio de los sacramentos para poder hacer la voluntad de Dios. Así que, mis queridos hermanos, en este día les invitamos a hacerse un examen profundo, hacernos un examen de conciencia, preguntándonos estos 4 puntos. ¿Soy consciente de mis errores? ¿Soy consciente de mis vacíos existenciales? ¿Soy también yo, puedo saber que si no perdono me estoy envenenando yo? ¿Puedo entender las limitaciones del otro? Y sé que cada vez que yo perdono es avanzar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que en este momento nos llenes de tu gracia. Que venga el Espíritu Santo sobre nosotros y entre a nuestra mente. Sí quiero que el Espíritu Santo entre a mi vida. Repítelo, hermano. Sí quiero que el Espíritu Santo llegue, entre a mi mente, entre a mi corazón. Señor Jesús, te pedimos que por favor nos llenes de tu presencia para que nosotros comprendamos este misterio del perdón y nos regales entrañas de misericordia con el prójimo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, gracias por escucharme, gracias por este momento y les invito a continuar mañana con esta guía espiritual de